Hola, ¿cómo están? Un nuevo saludo aquí desde Sirio Medicina del Ser. Estamos nuevamente acompañándonos en este audio, en este video. Recuerden, nosotros somos un espacio de bienestar. Mi nombre es Juan Rojas, o Mauricio. Soy médico del dolor, entre otras especialidades. Y hemos venido hablando de algunos temas. Pasamos del tema de la soledad, tratándolo como desde esa visión de la pandemia que nos ha traído tantas enseñanzas. Y hoy queremos tratar un tema que no es tan sencillo, no es tan común, pero que hace parte de nuestra vida y hace parte del vivir, y es el morir. Entonces lo hemos denominado así, morir o trascender, porque parte de lo que encontramos muchas veces, como siempre lo hemos referido en nuestras consultas, es que la muerte, pues, siempre está presente. Estamos todos tenemos que pasar por este proceso en algún momento, pero en ocasiones cuando obviamente lo vivimos cercano, familiares, amigos, cuestionamos qué va a pasar, cómo vivir el duelo y también qué va a pasar después. Entonces ahí es cuando entramos a esa frase del trascender, porque desde algunas de las corrientes y terapéuticas que manejamos, trascender o morir no es solamente llegar a un final, sino es un paso más, un nuevo comienzo. Entonces, hoy queremos profundizar un poco el tema, que te queden eh, preguntas, pero que al mismo tiempo te queden un par de certezas de cómo puedes entender un poco más el proceso de la muerte. Y empezamos con algo que es el libro tibetano de los muertos. Este libro, que es de la filosofía budista, hace un recorrido por algo que se llaman los bardos. Entonces los bardos son como circunstancias o etapas de la vida. Y una de esas circunstancias obviamente es la muerte, pero prepara a la muerte entrando en unos procesos donde digamos que la desglosa o la imparte en varias circunstancias, y en cada una de esas circunstancias nos da como una enseñanza y unas técnicas. Este libro está basado mucho en el yoga y la meditación, pero también tiene unas circunstancias y connotaciones que para nosotros son muy relevantes. Básicamente, este es un libro que se ha editado muchas veces, y uno de esos principios es enseñarnos a morir, pero no desde la muerte, no solo desde la muerte física, sino también un proceso que se llama morir espiritual también. Porque muchas veces solamente estamos basados en el cuerpo, en la circunstancia de lo físico. Y en este libro nos da una enseñanza eh, que va mucho más profunda. Hay una parte que dice, este libro deja todo provecho y ganancia para los demás y asume toda pérdida y derrota para ti. Entonces, desde ahí es que parte uno de los principios, y es entrar en ese proceso de cómo veo eh, la muerte. Hay un proceso físico, obviamente. Hay un desprendimiento digamos que de los campos energéticos, pero ese proceso físico inicia con la enfermedad, si es lo que ha ocurrido. Puede ser una enfermedad crónica o terminal, o circunstancias traumáticas. Pero desde ese proceso del cuerpo terminando su ciclo, el libro tibetano nos enseña que eh, hay que generar un desprendimiento, como una liberación de ese apego que se tiene al cuerpo. Y parte del yoga nos enseña eso, nos enseña a no solo percibirlo, pero también conocer que lo debemos apreciar, pero que en algún momento lo tenemos que dejar. Y ahí es donde entra el ego, porque muchas veces apreciamos más nuestro cuerpo que nuestras emociones, que nuestra mente, y nuestra vida se basa más en nuestro cuerpo y en nuestra conformación física. Luego, dentro de ese mismo libro nos habla de algo que es la muerte emocional.
Y la muerte emocional tiene que ver con todas esas situaciones o sensaciones que no solo nos genera el proceso de la muerte, sino que diariamente estamos generando. Digamos que uno no podría quedarse toda la vida en ira, toda la vida en tristeza. Y lo hablábamos como lo decíamos en los anteriores videos, en la soledad. La soledad tiene una implicación de emocional muy grande, una tristeza profunda, pero la soledad no debería volverse una situación crónica. Y lo mismo, las emociones no deberían volverse una perpetuidad, pero muchas veces nuestras emociones permanecen. Y una parte del principio de estas medicinas que trabajamos es, hay que morir a esas emociones, hay que transitarlas, hay que conocerlas, pero hay que dejarlas morir, que se acaben y renazcan o nazcan otras emociones nuevas. Y eso hace que haya una, digamos que como una higiene emocional, un proceso donde no nos cargamos y no guardamos tantas emociones. Hablábamos dentro de eso también que hay una terapia, que es la liberación de emociones, porque esas emociones se reprimen y se guardan por mucho tiempo. Pero ¿qué ocurre cuando eh, es un familiar o es alguien muy cercano y definitivamente no estamos preparados para terminar esa relación desde lo físico? Entonces, hablamos de dejar ir. Ese dejar ir tiene un principio y es que hay un médico que hablábamos la vez pasada también, el doctor Hawkins, un psiquiatra, que él da un libro en el que habla de desprenderse de todo lo que somos. Y es un proceso muy textual en ese libro, de cómo ir desprendiéndose de cada una de las circunstancias, empezando por el cuerpo. Y al final, él, teniendo muchas enfermedades, se sana de bastantes y pues, digamos que prolonga su vida por muchos años. Él tenía unas enfermedades como de los 60 años, hizo su proceso por mucho tiempo y bueno, finalmente vivió largo rato hasta los 90 y pico de años y con una buena calidad. Pero entonces su proceso diario era desprenderse de lo que diariamente su mente acumulaba, sus emociones acumulaban y de lo que el cuerpo decía no puedo. Pero cuando se muere alguien que no quiere, lo primero que uno piensa es no lo voy a volver a ver o no la voy a volver a ver. Y esa es una concepción que es desde lo físico, pues nuestros ojos y nuestras sensaciones que dicen no te voy a volver a tocar, no te voy a volver a abrazar. Y obviamente eso genera una sensación de dolor, una sensación de sufrimiento. Y desde ese sufrimiento, eh, el apego se vuelve más fuerte, porque desde la parte mental, esa sensación de me va a hacer falta, crea digamos que como un bucle repetitivo, en me hace falta, no va a estar, voy a sufrir, no está, me hace falta, estoy sufriendo, me hace falta, sigo sufriendo y no la voy a volver a ver. Entonces, ese proceso de desprendimiento no es sencillo y también nos habla el libro tibetano, que es más fuerte dentro de los primeros 90 días. Además, porque el proceso cerebral de memoria hace que después de esos primeros meses, el recuerdo ya no se ha vivido, aunque por algunas personas, sobre todo lo hemos visto en la consulta, dicen, ha pasado 10 años y todavía me sigue doliendo que no esté mi padre, mi hermano, mi esposo, mi hijo, eh, y es como si hubiera pasado ayer. Pero ahí tocaría, y sería lo adecuado, trabajar porque esa memoria sigue tan presente y tan viva. Dentro del libro del tibetano, dentro de ese budismo tibetano, hablamos del Tonglen. Entonces, el Tonglen es una técnica que empieza con la respiración y es una técnica en la que trabajamos la compasión hacia el otro. Y no solo hacia el otro que se muere, sino también hacia el otro que sufre, el que se queda. Y en esa técnica de compasión, uno de los principios es conectar el corazón y la respiración con el pensamiento, creando como una serie de vínculos entre los pensamientos de bienestar, de limpieza, digamos que de purificación, lo llaman así, pero es como de darle una claridad mental al que está sufriendo y quitarle eh, la culpa o la sensación de tristeza también al que se muere. A veces en estos procesos
de enfermedades terminales la muerte es muy lenta. Uno quisiera muchas veces cuando los ven eh, a los pacientes sufriendo y con tantos medicamentos y con tantas eh, situaciones, complicaciones médicas, que ya se terminara pronto, que fuera, se queda dormido, como muchas veces le preguntan a las personas, ¿cómo te quieres morir? Y dice, pues durmiendo, que no sienta nada, que no me duela nada, que no sufra. Pero también hace parte de ese sufrimiento físico y emocional, eh, ya la vez mental, pero esa parte mental es también un poco de la desvariación de la psiquis, de la alteración de la psiquis, eh, de la alteración del sensorio y de la cognición. Hay personas pues, que pueden terminar o pueden presentar casos, eh, situaciones de paranoia, de alucinaciones, de diferentes situaciones mentales. Y todo eso reunido hace que sea muy difícil que, que su proceso sea pues rápido, es más, se vuelve muy lento. Y aunque se habla de diferentes tipos de medicina paliativa, digamos que no está tan concertado cuál debe ser el final. Entonces, en esa compasión entra ese proceso del que está bien, del que dice yo tengo la capacidad de ayudar al otro, de enviarle esa sensación y ese bienestar, más que todo desde lo emocional y desde lo etérico, para que la otra persona pueda pasar su proceso con un apoyo. Entonces, digamos que desde ahí es donde parte esa compasión. Pero entonces también hablamos de ese dolor, y como médico del dolor y médico de cuidados paliativos, eh, encontramos que muchas veces el dolor es como una de las situaciones más difíciles de manejar, porque no solo cuando son dolores crónicos, sino cuando son dolores terminales, cuando son dolores que acompañan el proceso final de la vida, pues tenemos que pasar a medicamentos que tienen unos efectos secundarios que alteran, como les decía, el sensor y la capacidad de estar en sus cinco sentidos, eh, que cada vez van a ser más progresivos y que van a dificultar un poco más que la persona esté en ese presente como no viviendo lo que debe vivir, sino digamos que lo abstrae un poquito, no bastante, lo abstrae de lo que está pasando. Eh, el dolor es mental, es una representación del mental de las circunstancias físicas, por eso se maneja con tantos medicamentos, pero no hay una manera aún, digamos, como les decía, de constatar hasta qué punto eh, se puede llegar. Pero entonces aquí existen otras herramientas de las que hemos hablado, hay medicinas ancestrales en las que se puede entrar a mirar con más perspectiva la terminación de la vida. Las herramientas de las medicinas ancestrales nos ayudan en ese proceso. Y cuando las personas entran como en esa circunstancia final, pueden ver que su trayectoria, su camino ha generado unas alegrías, ha generado un legado y que desde ese legado es que puede decir, me desprendo con tranquilidad. Luego de este proceso, pues va a haber una parte final que es la desconexión y entonces este libro tibetano nos habla de una desconexión sensorial, una desconexión emocional y una desconexión física, que no sea todo al mismo tiempo, dependiendo de ese mismo estado de agonía, de los últimos estados, de momentos de la vida, pero muchas veces, y lo hablábamos también, por eso lo reitero mucho en la parte de la soledad, nos desconectamos. Y ese desconectarnos es como quiero morir a ciertas situaciones. Y muchas veces hay algo a lo que morimos todos los días. Si nosotros nos damos cuenta, nuestras células se recambian en diferentes eh, etapas o digamos que cronologías dentro de nuestro cuerpo, pero diariamente hay un recambio y una muerte celular. Hay un nacimiento de células, pero hay otro recambio. Pero también diariamente o muchas veces cambiamos, morimos a algo. Entonces, en estos días oíamos un podcast, se llama El Topo, el nombre
conoció a mi esposa en un retiro de ayahuasca y él comentaba, entrevistaba a la rectora de AFIT de ahora y ella decía eso, diariamente hay algo que morir y también cuando morimos a algo, a una manera de vivir, a una manera de pensar, cómo pasamos a la siguiente, cómo trascendemos a, a ese nuevo ser. Entonces ella contaba su historia de la muerte de su pareja, de su esposo, y cómo le tocó renacer, morirse con él de cierta manera y renacer en otra. Y cuando alguien se muere, un familiar, por ejemplo la mamá, desde el yoga, desde el Kundalini, es como uno de los procesos más profundos porque la muerte de la mamá representa la muerte de uno mismo. Entonces, cuando pasan estas situaciones, ¿a qué estamos muriendo? ¿A qué estamos dejando? ¿Cómo está nuestra línea de vida y de qué nos estamos desprendiendo? ¿De qué manera estamos mirando cómo seguimos? Y uno diría, bueno, el que sufre es el que se queda, porque el otro pues no sabemos a ciencia cierta, si lo miramos desde la ciencia, qué sigue, aunque eh, digamos que también desde diferentes herramientas terapéuticas encontramos que es una dimensión diferente, que hay una conexión con esta dimensión y que esa capacidad de sentirnos conectados con el que ya no está se da desde el corazón, se da desde el amor. Y las experiencias son muchas, experiencias de personas que los ven, los sienten, se sueñan, los ayudan, se sienten acompañados y perciben que esa nueva relación eh, es un plano diferente y es una relación totalmente diferente, mucho más amplia y en la que ya no hay juicio, porque siempre las relaciones en las que nos movemos en este plano tienen un fundamento y es el juicio, pero en esas relaciones en las que ya la otra persona trascendió, la otra persona murió, y continúan en esa conexión, ya no hay juicio. Y al no haber juicio, esa relación directa con el corazón se acompaña. Entonces, uno de los procesos que siempre les digo a las personas es, a las personas con las que acompaño, he visto en consulta es el duelo se hace en vida. A veces postergamos, eh, postergamos como cuando se muera le voy a decir, o cuando muera voy a llorar, o cuando muera voy a cambiar, o voy a dejar, o bueno, en fin. Como les digo, pues en las diferentes tipos de consultas, muchas veces a mí me llegan pacientes con cáncer terminal eh, que me dicen, bueno, ¿y aquí qué sigue? Yo les hablo un poco, pero a mi familia le digo eso, aquí el duelo comienza ahora. El duelo es tenerlo ahí y decirle, yo te voy a extrañar, yo ya sentirme mal, triste, pues, pero al mismo tiempo voy a sentirme bien, adecuadamente bien, dentro de lo que pueda hacer. Y te voy a recordar, y voy a sentirte en mis sueños, voy a sentirte en esa señal en la que tú y yo podemos concretar que, que nos sintamos conectados. Entonces, desde ahí es que uno crea esos vínculos para que en ese otro plano, en esa diferente conexión, esa persona pueda seguir o ese ser pueda seguirse manifestando. Y la pregunta final es, a qué mueres tú? ¿A qué mueres tú diariamente? ¿A qué estás dispuesto a morir diariamente? No físicamente, no voy a morir mañana, sino me voy a morir. Voy a dejar morir mi orgullo, voy a dejar morir mi venganza, mi sensación de revancha, voy a dejar morir mi tristeza para nacer a un nuevo comienzo. O definitivamente voy a trascender todas estas sensaciones y voy a pasar a un estado donde la vida la sienta tal y como es,
sentir la vida y apreciarla con lo que viene, con lo que se siente y con lo que trae. Entonces, quería dejarles este video, esta reflexión, y que si conoces a alguien que está en un proceso donde debe desprenderse, donde debe despedirse, pues seguramente un par de estas palabras le podrán ayudar. Nos vemos en la siguiente semana, nos vemos en el siguiente video y recuerda unirte a nuestras redes. Estamos aquí en YouTube como Sirio Medicina del Ser, estamos en Instagram también Sirio.medicina del Ser, y ahí diariamente, así diario ponemos información, estamos listos para acompañarnos en la consulta y como siempre,